algo que es muy relevante y que tiene que ver con otro tipo de coletazo también que tiene esta crisis. Hay personas que ya cumplieron 7 semanas de confinamiento en sus casas. Es una experiencia que a muchos los ha sorprendido, que los ha obligado también a cambiar su rutina. Expertos proyectan una crisis en la salud mental de los chilenos una vez que esta crisis sanitaria esté superada. ¿Cómo enfrentar una cuarentena de forma sana? ¿Cuáles enfermedades mentales han aumentado durante las últimas semanas? Bueno, queremos conversar de todo esto junto a Dominique Karahanian, quien es académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Mayor. Dominique, muchísimas gracias por este contacto y muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, a ver, hay gente que ha tenido diversas experiencias. Estamos hablando de quienes han tenido que estar más encerrados, que son aquellos, no sé, en Ñuñoa, por ejemplo, que han tenido que estar 7 semanas en confinamiento. Hay otras personas que voluntariamente han decidido quedarse mucho más en la casa y los adultos mayores, por regla general también, se están quedando mucho más en casa. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de un cambio así de violento en las rutinas de la vida, de estar lejos además unos con otros, también en términos físicos, de no apapacharnos, de no abrazarnos? A ver, yo creo que las consecuencias todavía no podemos dimensionarlas porque en la historia, digamos, de la humanidad no tenemos registro de psicológicamente cómo puede afectar, ¿no? Estamos todos aprendiendo, tal como estamos aprendiendo del virus, estamos aprendiendo de las consecuencias respecto del confinamiento. Creo que básicamente lo más importante tiene que ver con lo que tú mencionabas, que es el contacto físico, ¿no? El estar con el otro, el verse cara a cara, tiene efectos positivos y muy beneficiosos, ¿cierto?, en las personas. O sea, somos básicamente seres gregarios. Y desde ese lugar, si bien las tecnologías han ayudado mucho como para acercarnos, también tiene efectos bien adversos en el sentido de que no tenemos un autocuidado, por ejemplo, a la exposición de las pantallas azules, por ejemplo, ¿no? De pasar de estar, no sé, 6 horas, por ejemplo, 8 horas al día frente a un computador, hemos pasado a estar 12, 14 horas, y lo cual tiene un efecto no tan beneficioso para nuestro cerebro. Entonces, es importante, ¿no?, ir chequeando cómo me voy sintiendo. Y también un poco normalizar, Carla, esto de que pasamos por una montaña rusa emocional. No vamos a tener una estabilidad emocional, eso es súper importante de recalcar, ¿ya? Hay días buenos, hay días malos, hay días con mucha angustia, otros días con mucha ansiedad. Las personas se han caído, como digo yo, al azúcar, ¿no? Porque eso nos genera un efecto tranquilizador un rato. También el consumo de alcohol se ha disparado bastante, ¿no? En el fondo, efectos que tratan de adormecernos para poder llevar este confinamiento de la manera Dominique. más sana posible. Dígame. Obviamente aquí hay un caso a caso y una realidad que puede ser súper disímil entre una familia y otra y entre una persona y otra. Es muy distinto hacer una cuarentena en una casa cómoda, con patio, con luz, etcétera, a hacerla, no sé, en un lugar pequeñito, donde hay gente hacinada. Cada situación es compleja. Hay otras casas donde también estamos viviendo situaciones de violencia intrafamiliar que se ha disparado también. Por eso te voy a tratar de hacer preguntas más bien generales y yo creo que en cada uno de esos casos obviamente se debería conocer mucho más la situación particular, pero en términos generales, ¿qué es normal sentir en una pandemia y en una cuarentena y en un momento como este? ¿Y qué ya no es normal? Porque yo creo que todos tenemos incertidumbre, miedo al futuro, miedo a perder el trabajo. ¿Cuándo eso es normal y cuándo ya estamos en una crisis de angustia, de pánico, en una depresión? A ver, yo creo que eso también es casuístico, o sea, creo que de alguna manera es normal todo lo que mencionaste, ¿ya? Porque, insisto, no tenemos de alguna manera la suficiente información como para decir cuándo es anormal. Yo creo que una vez, o más que normal, no me gusta hablar de eso, sino que me gusta hablar de lo que aquello que me hace sufrir. Creo que es importante ver los efectos que tiene a posteriori, una vez que volvamos a la nueva normalidad, ¿no? Creo que es importante también ir chequeando cómo me voy sintiendo, ¿no? O sea, recibir apoyo de otros. Creo que es muy importante mantenerse, Carla, conectado con otros, ir en el fondo conversando respecto de lo que me va pasando. Tú mencionaste algo que es tremendamente importante y es algo súper invisibilizado, que es el tema de la violencia intrafamiliar.
¿ya? De pronto, o sea, estar encerrado con alguien que es mi agresor es tremendamente, impacta mucho en mi salud mental, porque además no tengo escapatoria, ¿ya? Porque por último, cuando estoy en una situación que si bien es muy difícil de salir en términos concretos, o sea, en términos más que concretos psicológicos, en una situación de normalidad, en esta situación concretamente no puedo salirme de esta situación y es muy difícil tener herramientas para poder, ¿cómo decirlo?, escapar de esto, ¿no? Entonces creo que es muy importante contar con una red de apoyo, ¿ya? En los adultos mayores, sobre todo, que tienen una tasa de incidencia muy alta en términos de trastornos de salud mental, como depresión, como ansiedad, como aislamiento social, o sea, pueden dispararse también ciertas no sé, problemas de memoria, por ejemplo, porque hay poca ejercitación en el convivir, ¿no? En el estar con el otro. Entonces creo que es muy importante estar atentos a lo que nos va pasando. Y eso solamente lo podemos ver si nos escuchamos, si estamos todo el tiempo allá afuera llenándome de información, por ejemplo, exponerme mucho a noticias, no por supuesto del canal 24 horas, pero exponiéndonos Claro, se entiende. a estar todo el día con la noticia de fondo no me va a ayudar en nada a estabilizar mi salud mental. Ahora, ¿cómo uno puede alivianar un poco la carga? Porque uno empieza a hablar de esto, te escucho a ti, y es inevitable entrar como en un proceso un poquitito de angustia, decir, ay, pero es que claro, debe haber gente que está pasando por una situación muy compleja. ¿Qué hace una persona que está siendo maltratada? ¿Qué hace un adulto mayor que puede estar medianamente abandonado, que ni siquiera es una realidad ahora, es una realidad permanente y que preocupa mucho? ¿Cómo alivianar un poquitito la carga? Las interacciones en las casas no están fáciles. Los papás están estresados, tratando de ser profesores al mismo tiempo, haciendo las guías del colegio. Muchas parejas están teniendo muchos problemas entre sí porque la convivencia las 24 horas del día no es fácil con nadie. O sea, yo creo que Porque convivir es algo además complejo. Porque además, Carla, no estábamos acostumbrados a convivir con nuestras parejas 24/7. Los veíamos un ratito en la mañana y otro en la noche. Ha cambiado toda nuestra forma de relacionarnos. O sea, creo que nosotros no alcanzamos a dimensionar el cambio de paradigma que implica esto. O sea, que yo ahora esté desde mi casa hablando contigo era algo prácticamente impensable hace 2 o 3 meses atrás. Era, ¿por qué no vienes para acá, no? Porque se dificulta, ¿cierto? Todo el lenguaje no verbal, que es tremendamente rico, ¿cierto?, en las interacciones. Por eso yo recomiendo un montón, ¿cierto?, llamar a nuestros abuelos, ¿no? Porque es muy probable que para bajarte a ti la angustia te digan que están bien, pero verles la cara implica, o sea, uno puede ver en el fondo cómo están, el estado de ánimo, si están más delgados, si están más demacrados, todo eso va a ayudar a poder, en el fondo, ver el estado del otro. Y en relación al tema de la violencia y el abandono, yo creo que la pandemia solamente nos ha venido a mostrar lo que está siempre. Es lamentable, pero es así, ¿no? Lo que está invisibilizado, lo que no queremos ver. Eh, y claro, es muy difícil en el fondo desde el lugar de la red más pequeña, que son los amigos, los parientes, frente a una situación que muchas veces no tenemos los recursos estatales de políticas que ayudan, digamos, a sortear temas como el abandono y la violencia intrafamiliar. Ahora, hay pie forzado y hay situaciones que persisten, tal como tú dices, pero ¿hay algo que esté en nuestras manos? ¿Hay algo que podamos hacer en lo cotidiano que nos ayude a reducir nuestros niveles de ansiedad, de estrés, que no sea, por supuesto, tomar un vaso de alcohol, que no sea evadirse, sino que sea enfrentar esto de una manera consciente pero medianamente sana? Es que esto, Carla, nos obliga necesariamente a ir para adentro. ¿Y qué significa eso? Yo creo que es archiconocido, pero lo voy a repetir igual, que tiene que ver con la actividad física, ojalá hacer deporte en términos colectivos dentro de la casa, ¿no? O sea, hay aplicaciones maravillosas en que nos podemos acompañar con otros haciendo actividad física. La meditación, por ejemplo, o el mindfulness son, digamos, herramientas que funcionan mucho para poder estar con la mente más estabilizada. Conversar, ¿no? Conversar de cosas cotidianas en fondo de poder tener conversaciones con otros ayuda mucho. Cocinar,
hacer cosas que en el fondo te saquen de la rutina, porque hoy día es muy difícil poner el límite, ¿cierto? Por ejemplo, entre el teletrabajo, ¿cierto? Y el ocio, ¿no? Como que no nos damos espacio a eso, como está en el mismo dispositivo, por ejemplo, el correo del trabajo o, digamos, todas las demandas laborales versus la entretención, ¿cierto? Es muy difícil poner el límite. Entonces creo que es importante desenchufarse y sobre todo normalizar, ¿cierto? Que no nos va a salir todo bien, que nos vamos a equivocar, que hoy día no es momento, papás, para que los niños aprendan como aprendían antes. Hoy día están desarrollando otras habilidades que son súper valiosas. La cooperación, la solidaridad, el ver al otro, la empatía, son habilidades que están aprendiendo, enhorabuena, un poco la fuerza, pero que les va a ayudar para toda la vida. Ya, eso es sacarse un poco de carga, lo que tú estás diciendo. A mí me parece que todos deberíamos tratar de hacerlo. Ahora, me llama la atención que se diga que después de esta pandemia, mucha gente va a quedar con su salud mental dañada. ¿Por qué después de la pandemia? ¿Qué pasa durante la pandemia? ¿Es que nos ponemos como en el modo funcionar y no acusamos el golpe? ¿Y ese golpe viene después? ¿Podríamos tener repercusiones peores cuando esto ya se supere? Lo que pasa es que como estamos en modo cortisol, digo yo, ¿no? El modo en que estamos en un grado de estrés que no sabemos cómo va a estar, qué va a pasar más rato, qué va a pasar mañana. Entonces, cómo está nuestro cuerpo es defendiéndose frente a la adversidad. Una vez que venga la calma, y es cosa de revisar un poco la historia, Carla, por ejemplo, no sé, pues en los... ¿cómo se dice? En los veteranos de Vietnam, por ejemplo, de las guerras, durante, ¿cierto? Hay un funcionamiento, estoy en la guerra, literalmente, ¿no? Estoy en la batalla, pero cuando viene la calma, también el cuerpo acusa recibo y también se deprime, ¿no? Es normal que después de esto bajemos la guardia y que nos sintamos muy cansados, nos sintamos incluso pesimistas y derrotados. Y también eso es normal, ¿ya? Porque estar todo el tiempo como, no, va a estar todo bien, va a estar todo bien, también genera mucho agotamiento, ¿no? También darnos la posibilidad de pensar que en realidad hoy día me siento mal y no tengo ganas de maquillarme o de ducharme. El tema es estar muy atento, ¿cierto? Si a esto persiste en el tiempo, porque si es distinto en el fondo pasar un par de días así a pasar, digamos, toda la cuarentena en pijama. Claro, lo que pasa es que uno tiene la sensación de que no hay tiempo, no solo ahora, en general en la vida, pero ahora menos todavía, para aquilatar las cosas, como para dimensionar. Tú dices el modo cortisol, y eso es verdad. Hay muchas personas que hoy día básicamente están tratando de funcionar todo lo que pueden para llevar la comida a su casa. O sea, también tenemos un factor económico que yo me imagino que debe ser de los más estresantes, Dominique. Yo no sé, en todos los problemas que pueden aquejar a un ser humano, ¿cuánto has visto tú que el factor económico genera mucho daño en las familias? Cuando alguien pierde su trabajo, cuando alguien que se siente proveedor no puede seguir en ese rol dentro de la familia. Siento que hay mucha gente que dice, no, yo tengo que darle, porque esto es sobrevivir finalmente, subsistencia para muchos. Sí, pues. En la pirámide de las necesidades, Carla, está la base. O sea, si yo no tengo asegurada la capacidad de proveer, de sobrevivir, nada, digamos, de lo que sigue, como las necesidades de afecto, la necesidad de autorrealización, va a ser importante. O sea, hoy en día, sobre todo en el modelo neoliberal en el cual todavía estamos insertos, no existe otra manera, ¿cierto?, de sobrevivir que es, en el fondo, como se dice popularmente, rascarse con las propias uñas, ¿no? Remar solo en esto. Y yo creo, y en esto creo ser bastante idealista y optimista, que la única manera de salir de esto es con la comunidad, la solidaridad, es ayudarnos entre todos, es apoyar, en el fondo, por ejemplo, a propósito del Día de la Madre, es apoyar a las pymes, apoyarnos entre todos es la única manera de poder finalmente
sortear, digamos, sobre todo esto tan importante que es la sobrevivencia. O sea, nosotros necesitamos dinero para vivir. Eso no es verdad que no vivimos, digamos, de buenas intenciones. Entonces, evidentemente, mientras eso no esté asegurado, voy a estar angustiado. Es absolutamente esperable. Del fondo estoy hablando del cuerpo humano, lo importante que es eso. Bien, pues importante lo que dices también, porque toda crisis representa una oportunidad, siento yo. Tú hablas también de lo colectivo, de lo comunitario, y hemos visto, así como mucha gente se puede sentir angustiada, deprimida, también vemos gente que le hace las compras a los adultos mayores, vemos a la gente de la salud que lo está dando absolutamente todo. Dentro de lo dramático también se abre paso la creatividad, el reinventarse. Ojalá que eso quede, más que lo otro, pero vamos a tener que ecualizarlo cuando esto termine. Seguramente, Dominique, vamos a tener que seguir conversando harto. Encantada, pero es súper importante, Carla, que pensemos que después de esto sí o sí va a haber un cambio. O sea, no sé, ojalá que sea bueno, pero sí o sí las maneras de relacionarnos, de vincularnos, de ver al otro van a ser muy distintas. Bien, pues muchísimas gracias por esta conversación, que te vaya muy bien y que tengas un buen fin de semana también. Gracias a ti. Feliz día adelantado, Carla. Muchas gracias para ti también, que te vaya bien, nos vemos.